Hola queridas, hoy me gustaría hacer esta bufanda que queda así con un punto muy bonito. Este es el lado derecho de la bufanda y aquí está el revés. La empecé así y la terminé. Aquí también con la hilera de puntos bajos. Para hacer la mía necesité 250 gramos de una lana, que es una lana acrílica. Cada ovillo tiene 50 gramos y 133 metros. Y trabajé usando una aguja de 4,5 milímetros. Vamos al paso a paso. Para hacer mi trabajo necesito un múltiplo de 4 cadenas. Entonces, en la mía hice un total de 36 cadenas. Ahora que ya hice mis 36 cadenas, voy a saltar la primera sin trabajar. Voy a la segunda cadena y hago un punto bajo. Voy a la tercera cadena y hago un punto bajo. En la cuarta, un punto bajo. En la quinta, un punto bajo. Y así voy a seguir haciendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar aquí a la última. Me voy a quedar con 35 puntos bajos. Entonces ya trabajé mis puntos bajos hasta llegar a la última cadena. Me quedé con un total de 35 puntos bajos. Ahora voy a trabajar mi segunda vuelta. Voy a girar mi trabajo. Voy aquí donde tengo el primer punto bajo de la vuelta anterior y hago en él un punto bajo. Ahora hago 2 cadenas. Voy a saltar 2 puntos bajos sin trabajar. Voy al tercero y hago un punto alto. Hago 2 cadenas, vuelvo al mismo punto bajo y hago otro punto alto. Entonces de esa forma hice una V. Ahora voy a saltar 3 puntos bajos sin trabajar, voy al cuarto y hago en él un punto alto. Hago 2 cadenas, vuelvo al mismo punto bajo y hago otro punto alto. Así hice otra V pequeña. Salto 3 puntos bajos sin trabajar, voy al cuarto punto bajo y hago en él un punto alto. Voy a hacer 2 cadenas, voy a volver al mismo punto bajo y hago otro punto alto. Voy a saltar 3 puntos bajos sin trabajar, voy al cuarto, hago un punto alto, hago 2 cadenas, vuelvo al mismo punto bajo y hago otro punto alto. Así hice otra V pequeña. Voy a saltar 3 puntos bajos sin trabajar, voy al cuarto y hago un punto alto. Hago 2 cadenas, vuelvo al mismo punto bajo y hago otro punto alto. Así voy a seguir trabajando toda esta vuelta, me voy a quedar con las V pequeñas. Ya trabajé mi vuelta, aquí me quedaron solo los últimos 3 puntos bajos que no trabajé. Allí voy a tener que hacer lo mismo que hice aquí al principio. Entonces hago así, después de hacer la última V pequeña. Voy a saltar 2 puntos bajos sin trabajar, voy al tercero que es el último y hago un punto alto. Entonces así terminé esta vuelta. Ahora voy a trabajar mi tercera vuelta. Voy a hacer 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Voy a girar mi trabajo. Voy a mi siguiente punto alto, que es el primer punto alto de mi V pequeña, y voy a trabajar en él. Un punto alto en relieve. Entonces tomo la lazada, entro en el punto alto por el lado derecho de él, paso la aguja por detrás y salgo por el lado izquierdo y hago un punto alto. Ahora voy aquí donde tengo las 2 cadenas y trabajo allí 3 puntos altos. Hago mi primer punto alto. El segundo. Y el tercero. Ahora hago una cadena al aire. Luego vuelvo a las mismas 2 cadenas de la base. Y procedo a realizar otros 3 puntos altos adicionales. Hago el primero, el segundo
y el tercero. Ahora voy aquí donde tengo el siguiente punto alto, que es el último punto alto de este abanico, y voy a trabajar en él un punto alto en relieve, pero solo voy a cerrar la primera parte de él. Entonces tomo la lazada, entro por el lado derecho de él, paso por detrás y salgo por el lado izquierdo. Tomo la lazada y la traigo de este lado. Ahora voy a tomar una lazada porque estoy trabajando un punto alto y voy a cerrar solo los dos primeros hilos que tengo en la aguja. Y lo voy a dejar ahí esperando. Voy a mi próximo punto alto, que ya está en la siguiente B, el primer punto alto de la siguiente B. Y voy a trabajar en él un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte. Entonces, tomo mi hilo, entro en él por el lado derecho, paso por detrás y salgo por el lado izquierdo. Ahora, tomo mi lazada y la traigo aquí por el lado derecho. Tomo la lazada y voy a cerrar los dos primeros hilos que tengo en la aguja. Ahora que ya tengo los dos puntos altos, donde trabajé solo la primera parte de cada uno, tomo mi hilo y cierro todo. Así me quedaron los dos puntos altos en relieve, trabajados juntos. Voy aquí donde tengo las dos cadenas y trabajo 3 puntos altos. Hago el primero, el segundo y el tercero. Paso una cadena, vuelvo a mis dos cadenas y trabajo otros 3 puntos altos. Por lo tanto, ahora mismo me dispongo a realizar el primer paso, luego el segundo y finalmente el tercero de la serie. Ahora, voy aquí al siguiente punto alto y voy a trabajar en él un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte. Entonces, tomo mi hilo, entro por el lado derecho de él, paso la aguja por detrás y salgo por el lado izquierdo. Y hago mi punto alto, cerrando solo la primera parte, lo dejo allí esperando. Voy a mi siguiente punto alto, que es solo el primer punto alto del siguiente abanico, y trabajo un punto alto. Entonces tomo la lazada, entro por el lado derecho, paso por detrás y salgo por el lado izquierdo. Tomo la lazada y la traigo aquí al lado derecho. Ahora tomo una lazada y cierro solo los dos primeros hilos que tengo en la aguja. Así ya tengo los dos puntos altos en relieve, de los cuales solo cerré la primera parte. Entonces ahora tomo una lazada y cierro los otros hilos que tengo en la aguja. Así terminé mis puntos altos y me quedaron dos puntos altos en relieve cerrados juntos. Ahora voy aquí donde tengo las dos cadenetas y trabajo 3 puntos altos. Voy a hacer el primero, el segundo y el tercero. Hago una cadeneta. Vuelvo a las mismas dos cadenetas de antes y trabajo 3 puntos altos. Hago el primero, el segundo y el tercer punto alto. Ahora voy aquí al siguiente punto alto y trabajo un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte de él. Entonces entro por el lado derecho, paso por detrás, salgo por el lado izquierdo y hago mi punto alto, cerrando solo los dos primeros hilos que tengo en la aguja. Voy a mi siguiente punto alto, que es el primer punto alto del siguiente vecino, y trabajo un punto alto, cerrando solo la primera parte de él, siempre en relieve. Ahora tomo mi hilo y cierro todo. Voy aquí donde tengo las dos cadenetas y trabajo 3 puntos altos. Entonces hago el primero, el segundo y el tercero. Una cadeneta, vuelvo a las mismas dos cadenetas y trabajo otros 3 puntos altos. Entonces hago el primero, el segundo y el tercero. Voy aquí donde tengo el punto alto y voy a trabajar en él un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte.
y lo dejo en espera. Voy a mi siguiente punto alto y trabajo un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte. Ahora que tengo los dos puntos altos en la aguja, cierro todo. Voy aquí a las dos cadenetas y trabajo 3 puntos altos, una cadeneta y 3 puntos altos. Entonces, de esta manera voy a seguir trabajando toda esta vuelta. Entonces, ya trabajé mi vuelta hasta llegar a las dos cadenetas de mi último abanico, donde fui a ellas e hice 3 puntos altos, una cadeneta y 3 puntos altos. Todavía tengo aquí el último punto alto de este abanico para trabajar y las 3 cadenetas aquí del inicio, que es el punto alto. Entonces ahora voy aquí al último punto alto de este abanico y voy a trabajar un punto alto en relieve. Entonces tomo la lazada, voy por el lado derecho de él, paso por detrás, salgo por el lado izquierdo y trabajo un punto alto. Ahora voy aquí a la próxima cadeneta que encuentro, que es esa tercera cadeneta que queda arriba, y trabajo un punto alto. Así terminé esta vuelta. Todas las vueltas impares de número impar van a quedar igual que esta última vuelta que trabajé. Todas las vueltas que sean pares van a quedar como esta próxima vuelta que voy a trabajar ahora. Esa también queda igual que la segunda vuelta que tengo aquí abajo. Entonces voy a subir 3 cadenetas, que es mi primer punto alto. Voy a girar mi trabajo, voy a saltar el punto alto en relieve, los 3 puntos altos, y voy aquí donde tengo una cadeneta y voy a hacer un punto alto. Hago 2 cadenetas, vuelvo a la misma cadeneta y trabajo otro punto alto. Entonces así ya hice mi pequeño V ahí. Ahora voy a saltar los 3 puntos altos, los 2 puntos altos en relieve, los próximos 3 puntos altos y voy aquí donde tengo la siguiente cadeneta. Voy a hacer ahí otro pequeño V. Entonces hago un punto alto. Ahora hacemos 2 cadenetas y luego un punto alto. Voy a saltar los 3 puntos altos, los 2 puntos altos trabajados en relieve, los próximos 3 puntos altos y voy aquí donde tengo una cadeneta y hago un punto alto, 2 cadenetas y otro punto alto. Salto los 3 puntos altos, los 2 puntos altos trabajados juntos en relieve, esos otros 3 puntos altos y voy aquí donde tengo una cadeneta y trabajo un punto alto, 2 cadenetas y otro punto alto. Entonces de esta manera voy a seguir trabajando hasta llegar aquí donde tengo mi última cadeneta. Entonces trabajé mi vuelta hasta llegar ahí a la última cadeneta donde hice arriba mi pequeño V. Todavía tengo los 3 puntos altos, el punto alto en relieve y las 3 cadenetas. Entonces ahora voy a saltar los 3 puntos altos y el punto alto en relieve. Voy allí donde tengo las 3 cadenetas, subo hasta la tercera cadeneta y trabajo un punto alto. Así terminé esta vuelta mía. Entonces ahora voy a trabajar mi quinta vuelta, que va a quedar igualita a mi tercera vuelta. Entonces voy a hacer 3 cadenetas, que es mi primer punto alto. Voy a girar mi trabajo. Voy a mi siguiente punto alto, que está aquí en mi V, el primer punto alto de mi V, y voy a trabajar en él un punto alto en relieve. Entonces tomo la lazada, entro por el lado derecho de él, paso por detrás, salgo por el lado izquierdo y trabajo un punto alto. Así este punto alto quedó en relieve. Ahora voy aquí donde tengo las 2 cadenetas y trabajo 3 puntos altos. Entonces hago el primero, el segundo de ellos, así como también el tercer elemento.
Paso una cadeneta, vuelvo a mis 2 cadenetas y trabajo otros 3 puntos altos. Voy a hacer el primer paso, luego el segundo paso y finalmente el tercer paso de la lista. Ahora voy a mi siguiente punto alto, que es el último punto alto de esta V, y voy a trabajar en él un punto alto alto, pero solo voy a cerrar la primera parte. Entonces tomo el bucle, voy hacia su lado derecho, lo paso por detrás de él con mi aguja, salgo por el lado izquierdo y trabajo un punto alto. Pero simplemente voy a cerrar los 2 primeros hilos que tengo en la aguja aquí y los dejaré allí esperando. Voy a mi siguiente parada, alto, y trabajar en él un punto alto en relieve. Cerrando solo la primera parte, entonces tomo mi hilo, entro por el lado derecho de él, lo paso por detrás y salgo por el lado izquierdo. Y hago un punto alto, pero cerrando solo los 2 hilos que tengo en la aguja y lo dejo allí esperando. Ahora que ya tengo los 2 puntos altos esperando, tomo y cierro todo. Así hice los 2 puntos altos en relieve. Ahora voy aquí a las 2 cadenetas y hago 3 puntos altos. Entonces hago el primero, el segundo elemento y el tercer elemento de la lista. Paso una cadeneta, vuelvo a mis 2 cadenetas y trabajo 3 puntos altos. Voy a hacer el primero, el segundo y el tercero. Ahora voy al punto alto y trabajo un punto alto en relieve, pero cerrando solo la primera parte de él. Tomo la lazada por dentro de mi lado derecho. Paso por detrás, salgo por el lado izquierdo y hago mi punto alto, cerrando solo los 2 primeros hilos que tengo en la aguja. Voy a mi próximo punto alto y voy a hacer lo mismo. Tomo la lazada, voy por el lado derecho, paso por detrás, salgo por el lado izquierdo y trabajo un punto alto, solo la primera parte. Ahora que tengo los 2 ahí en mi aguja, tomo y cierro todo. Voy aquí donde tengo las 2 cadenas y trabajo 3 puntos altos. Así que voy a hacer el primero, luego el segundo y finalmente el tercer paso. Hago una cadena, vuelvo a las 2 cadenas y trabajo otros 3 puntos altos. Entonces voy a hacer el primero, el segundo y el tercero. Ahora voy al punto alto y trabajo un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte de él. Lo dejo en espera. Voy a mi próximo punto alto, que está en la siguiente V, y trabajo un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte de él. Ahora que tengo los 2 puntos altos en la aguja, cierro todo. Voy aquí donde tengo las 2 cadenas, hago los 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos, y así continúo trabajando toda esta vuelta. Desde que trabajé mi vuelta hasta llegar aquí, donde tengo las 2 cadenas del último motivo en V. Fui allí e hice los 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Todavía tengo aquí el último punto alto de ese último motivo en V y las 3 cadenas. Entonces ahora voy aquí donde tengo el último punto alto de ese último motivo en V y voy a trabajar en él un punto alto en relieve. Ahora voy aquí donde tengo las 3 cadenas, voy hasta arriba en la tercera cadena y trabajo un punto alto. Así terminé esta vuelta. Ahora voy a seguir trabajando de esta manera. Siempre voy a repetir lo que hice aquí en mi penúltima vuelta y lo que hice en la última. Entonces, en la próxima vuelta voy a hacer lo que hice aquí en la penúltima vuelta. En la siguiente hago lo que hice en la última, luego vuelvo a la penúltima, a la última, hasta que quede del tamaño que quiero. En el mío voy a hacer 1,70 metros. La última vuelta que voy a trabajar antes de volver para terminarlo con ustedes va a quedar como esta última vuelta que hice aquí. Voy a quedarme ahí con los 2 puntos altos. En relieve los 3 puntos altos, una cadeneta, 3 puntos altos en relieve. Entonces trabajo hasta que quede del tamaño que quiero, deteniéndolo por sí mismo.
como está aquí en la vuelta, con los 3 puntos altos, una cadeneta y 3 puntos altos. Y después vuelvo para continuar juntas. Entonces ya trabajé mi bufanda, hice un total de 1,70 metros. En la última vuelta lo dejé así, con 2 puntos altos en relieve, 3 puntos altos, una cadeneta, 3 puntos altos, 2 puntos altos en relieve, 3 puntos altos, una cadeneta, 3 puntos altos en toda esta vuelta mía. En mi próxima vuelta voy a trabajar con esta vuelta, mi penúltima vuelta que tengo aquí abajo, donde hice mis pequeños V. Voy a trabajar los pequeños V, pero no voy a usar el punto alto, sino el medio punto. Entonces lo voy a hacer así. Voy a hacer 2 cadenetas, voy a girar mi trabajo, voy a saltar el punto alto en relieve, los 3 puntos altos y voy aquí donde tengo una cadeneta y voy a trabajar un medio punto. Entonces tomo la lazada, voy a la cadeneta, tomo la lazada por detrás y la traigo hacia adelante. Ahora tomo una lazada y cierro los 3 hilos que tengo en la aguja. Hago 2 cadenetas, vuelvo aquí donde tengo una cadeneta y trabajo otro medio punto. Entonces tomo la lazada, voy a la cadeneta, tomo la lazada por detrás y la traigo hacia adelante. Ahora que tengo las 3 lazadas en mi aguja, tomo una lazada y cierro todo junto. Voy a saltar los 3 puntos altos, los 2 puntos altos en relieve, los otros 3 puntos altos y voy aquí donde tengo una cadeneta y voy a trabajar un medio punto. Entonces tomo la lazada, voy a la cadeneta, tomo la lazada por detrás y la traigo hacia adelante. Ahora tomo una lazada y cierro los 3 que tengo en la aguja. Hago 2 cadenetas, vuelvo a la misma cadeneta y hago otro medio punto. Entonces tomo la lazada, voy a las 2 cadenetas, tomo la lazada por detrás y la traigo hacia adelante. Ahora que tengo los 3 hilos en la aguja, tomo una lazada y cierro todo. Salto los 3 puntos altos, los 2 en relieve, los otros 3 puntos altos, voy aquí donde tengo una cadeneta y trabajo un medio punto. Voy a realizar 2 cadenetas. Regreso nuevamente a la misma cadeneta y procedo a tejer un segundo medio punto. Voy a saltar los 3 puntos altos, los 2 en relieve, los otros 3 puntos altos. Voy aquí a la cadeneta y trabajo un medio punto. Hago 2 cadenetas, vuelvo a la misma cadeneta y hago otro medio punto. Así es como voy a trabajar toda esta vuelta. Entonces ya trabajé todos mis besitos hasta llegar allí donde tengo mi última cadeneta. Todavía me quedan 3 puntos altos, un punto alto en relieve y las cadenetas del inicio. Entonces voy a saltar los 3 puntos altos, el punto alto en relieve y voy aquí donde tengo las 3 cadenetas. Voy a la tercera cadeneta, que es la siguiente cadeneta que encuentro allá arriba, y en ella voy a trabajar un medio punto. Y así finalmente terminé esta vuelta con éxito. Ahora voy a trabajar mi última vuelta, que será completamente de puntos bajos. Voy a hacer un punto bajo en cada punto de esta vuelta. Entonces hago así, giro mi trabajo. Voy aquí donde tengo el primer punto de la vuelta, que es el medio punto, y en él voy a trabajar un punto bajo. Ahora voy aquí donde tengo mi pequeño abanico, voy al primer medio punto de él y trabajo un punto bajo. Voy aquí donde tengo las 2 cadenetas y hago 2 puntos bajos. Entonces hago el primero y también el segundo. Ahora voy al medio punto y trabajo en él un punto bajo. Voy a mi siguiente medio punto, que ya es del otro pequeño abanico, y trabajo en él un punto bajo. Voy a las 2 cadenetas y hago 2 puntos bajos. Entonces hago el primero y también el segundo. Ahora encuentro el otro medio punto y trabajo un punto bajo. Voy al siguiente medio punto, que ya forma parte del siguiente pequeño abanico, y trabajo en él un punto bajo. Voy a las 2 cadenetas y trabajo 2 puntos bajos. Entonces hago el primero y también el segundo. Voy al medio punto, trabajo un punto bajo.
Y ahora ya llego a mi siguiente pequeño abanico. Entonces voy al medio punto, trabajo un punto bajo, en las dos cadenetas hago 2 puntos bajos y en el último medio punto un punto bajo. Así voy a trabajar hasta llegar aquí donde tengo las dos últimas cadenetas. Ya hice toda mi vuelta con puntos bajos. Hice los dos últimos puntos bajos en las dos últimas cadenetas de la vuelta. Todavía me queda un medio punto y las dos últimas cadenetas. Entonces voy a ese medio punto y voy a trabajar en él un punto bajo. Ahora voy aquí donde tengo las dos cadenetas. Voy a la primera que encuentro aquí arriba y trabajo en ella un punto bajo. Entonces así mi trabajo ya quedó listo. Puedo cortar mi hilo y rematar porque ya está listo.